Hubo un momento en la historia de la humanidad en que todo cambió. No fue una guerra, no fue un invento, fue una decisión silenciosa, tomada por personas que nunca supieron que estaban cambiando el mundo para siempre. Y ese momento ocurrió hace apenas 12.000 años, un suspiro en la escala del tiempo cósmico, pero una eternidad en términos de lo que significó para nuestra especie. Piénsalo así. Durante más de 200.000 años, el ser humano caminó, cazó, siguió a los animales, siguió las lluvias, siguió el instinto de sobrevivir. No había ciudades, no había reyes, no había escritura, solo el horizonte infinito y la necesidad de seguir moviéndose. Entonces, algo pasó, algo que los arqueólogos todavía debaten, que los historiadores intentan explicar y que hoy vamos a reconstruir con inteligencia artificial para que puedas verlo con tus propios ojos. Lo que descubrirás en este video no es solo historia antigua, es la historia de por qué tú estás aquí, por qué vives en una ciudad, por qué comes pan, por qué obedeces leyes. Cada detalle de tu vida moderna tiene sus raíces en una decisión que se tomó en algún lugar del Medio Oriente, en una llanura polvorosa, por personas que ni siquiera tenían nombre para lo que estaban haciendo. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a viajar a los primeros asentamientos humanos, a los templos más antiguos del mundo, a las primeras ciudades que jamás existieron. Vamos a hacernos preguntas que la mayoría de los libros de texto evitan. ¿Fue la agricultura realmente un progreso? ¿Qué perdimos cuando dejamos de caminar? ¿Y qué nos dice todo esto sobre quiénes somos hoy? Prepárate, porque algunas respuestas van a sorprenderte. Si eres de las personas que siente que la historia oficial siempre deja algo sin contar, que hay algo más profundo detrás de los hechos que nos enseñaron en la escuela, este canal es para ti. Aquí reconstruimos el pasado con inteligencia artificial, para que no solo lo leas, sino que lo veas. Quédate hasta el final, porque el último capítulo va a cambiar la manera en que ves las ciudades modernas. Empecemos. Imagina que eres un cazador hace 12.000 años. Amanece en algún lugar entre lo que hoy es Turquía y Siria. Tienes hambre, tienes frío, y tienes una decisión que tomar: seguir al rebaño que se alejó hacia el norte, o quedarte aquí junto a este río, donde el trigo silvestre crece más denso que nunca. Nadie te dijo qué hacer. No hay libros, no hay líderes, no hay religión organizada todavía. Solo tú, el hambre, y esa planta que por alguna razón este año creció abundante. Lo que pasó a continuación fue el mayor punto de inflexión en la historia humana. Los científicos lo llaman la revolución neolítica, pero esa palabra tan técnica esconde algo mucho más dramático. Fue el momento en que nuestra especie apostó todo su futuro a una idea completamente nueva. La idea de que en vez de seguir al mundo, podíamos moldearlo. En vez de buscar la comida, podíamos crearla. Fue una apuesta enorme. Y como toda gran apuesta, tuvo consecuencias que nadie anticipó. El clima jugó un papel decisivo. Hace aproximadamente 11.700 años, la Tierra salió de la última gran era de hielo y entró en el Holoceno, un periodo de temperaturas más estables y lluvias más predecibles. De repente, ciertas regiones del planeta se volvieron extraordinariamente fértiles. El creciente fértil, esa media luna de tierra que va desde el actual Israel hasta el sur de Irak, se convirtió en una despensa natural. Y los humanos que vivían allí comenzaron a notar algo fascinante. Las plantas volvían al mismo lugar cada año. Si las ayudabas un poco, volvían más abundantes. Pero aquí viene el dato que nadie te cuenta en la escuela.
Los primeros humanos que comenzaron a cultivar no lo hicieron porque era más fácil. Era de hecho mucho más difícil. Los estudios de esqueletos de ese periodo muestran que los primeros agricultores eran más bajos, más enfermos, y trabajaban más horas que sus ancestros cazadores-recolectores. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Esa pregunta lleva décadas sin una respuesta definitiva, y la respuesta más honesta que tenemos hoy es: quizás no fue una elección. Quizás fue una necesidad impuesta por el crecimiento de la población y el agotamiento de la caza. Lo que sí sabemos con certeza es que una vez que comenzó, no hubo vuelta atrás. El sedentarismo creó algo completamente nuevo en la experiencia humana: el concepto de hogar. Un lugar al que regresar, un lugar que defender, un lugar que heredar. Y con ese concepto llegaron otros que hoy damos por sentados: la propiedad, la familia nuclear, la jerarquía social. Todo nació en ese momento. Todo empezó cuando alguien, en alguna llanura del Medio Oriente, clavó una semilla en la tierra y decidió esperar. Si este viaje al origen de todo ya te está atrapando, suscríbete ahora. Este camino apenas está comenzando. Hay un lugar en el sureste de Turquía que durante miles de años estuvo enterrado bajo una colina ordinaria. Los agricultores locales lo conocían, pero pensaban que era solo tierra y piedras viejas. Nadie imaginaba que debajo de ese suelo dormía el secreto más incómodo de la arqueología moderna. En 1994, un equipo de excavación liderado por el arqueólogo Klaus Schmidt removió la primera capa de tierra, y lo que encontró cambió para siempre lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Se llama Göbekli Tepe y tiene 12.000 años de antigüedad. Lo que hace a Göbekli Tepe tan perturbador no es solo su edad, es lo que representa. Antes de este descubrimiento, la teoría oficial era clara. Primero la agricultura, luego los asentamientos, luego la religión organizada y los monumentos. Ese era el orden lógico. El problema es que Göbekli Tepe lo invierte todo. Este sitio, con sus enormes pilares de piedra en forma de T, decorados con animales tallados con una precisión asombrosa, fue construido antes de que existiera la agricultura. Lo construyeron cazadores-recolectores. Gente que, según la teoría oficial, no debería haber tenido ni el tiempo ni la organización para hacer algo así. Entonces, surge la pregunta que los arqueólogos llevan 30 años debatiendo. ¿Fue la religión, y no la comida, lo que reunió a los humanos por primera vez? ¿Fue la necesidad de construir un lugar sagrado lo que obligó a las personas a quedarse, a organizarse, a cultivar para alimentar a los trabajadores? Göbekli Tepe sugiere que la espiritualidad humana es más antigua que la civilización misma, que antes de que supiéramos cómo construir una ciudad, ya sabíamos cómo construir un templo. Eso dice algo profundo sobre nuestra naturaleza. A pocos miles de kilómetros de distancia, en lo que hoy es Palestina, otra ciudad guardaba sus propios secretos bajo la tierra. ¿Jericó? Sí, la misma Jericó de los textos bíblicos. Es considerada una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo, con evidencia de asentamiento que se remonta a 11.000 años atrás. Sus habitantes construyeron una torre de piedra de 9 metros de altura, con una escalera interior, sin ninguna explicación clara de para qué servía. Defensa, ritual, calendario astronómico. Nadie lo sabe con certeza, pero su sola existencia prueba que la mente humana ya operaba con una complejidad que no esperábamos encontrar tan atrás en el tiempo. El creciente fértil, ese arco de tierra que conectaba estos sitios,
Fue el laboratorio donde la humanidad realizó su experimento más audaz. Allí convergieron los ríos Tigris y Éufrates. Allí creció el trigo silvestre. Allí vivieron las primeras cabras y ovejas domesticadas. Era, literalmente, el lugar más generoso del planeta en ese momento. Y fue allí donde los humanos comenzaron a dar los primeros pasos hacia algo que todavía no tenían palabras para describir. Algo que hoy llamamos civilización. Pero este fue solo el primer paso. El camino se adentra aún más. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Plantar fue una apuesta, no una solución elegante ni un progreso inevitable. Fue una decisión desesperada que podría haber salido muy mal. Imagina abandonar lo que tu familia lleva haciendo durante 200.000 años. Dejar de moverte, atarte a un pedazo de tierra y esperar que la lluvia llegue a tiempo. Si no llegaba, morías. Si llegaba demasiado, también. La agricultura convirtió a los humanos en rehenes del clima de una manera que los cazadores-recolectores nunca fueron, y aún así, funcionó. Pero a un precio que muy pocos libros se atreven a calcular. Los esqueletos no mienten. Cuando los antropólogos comparan los restos humanos de antes y después de la revolución agrícola, el contraste es brutal. Los cazadores-recolectores eran más altos, tenían dientes más sanos, huesos más fuertes y señales de una dieta más variada. Los primeros agricultores, en cambio, muestran signos de desnutrición, caries generalizadas, columnas deformadas por el trabajo repetitivo y una esperanza de vida más corta. La agricultura no mejoró la salud humana de inmediato. La empeoró durante siglos. Lo que sí hizo fue algo diferente. Permitió alimentar a más personas en el mismo espacio. Y eso, a largo plazo, lo cambió todo. Con los excedentes de alimento llegó algo que nunca había existido antes: el tiempo libre. No para todos, claro. La mayoría seguía trabajando de sol a sol. Pero por primera vez, algunos individuos podían no cultivar. Podían dedicarse a otras cosas, a construir, a pensar, a gobernar, a rezar. Nació la especialización. Y con la especialización nació la desigualdad. Porque cuando alguien controla el granero, controla la vida de los demás. La agricultura no solo inventó el pan, inventó el poder. Y con el poder llegó algo más oscuro todavía: la guerra organizada. Los cazadores-recolectores peleaban, claro, pero no tenían nada que proteger de forma permanente. Un agricultor, en cambio, tiene tierra, tiene semillas, tiene animales, tiene una cosecha entera que puede ser destruida o robada en una noche. Por primera vez en la historia, valía la pena matar para quedarse con algo. Los primeros asentamientos agrícolas muestran evidencias de murallas defensivas, de esqueletos con heridas de combate, de aldeas quemadas. La civilización y la violencia organizada nacieron juntas, en el mismo suelo fértil. Cierra los ojos por un momento e imagina la primera ciudad del mundo. No pienses en rascacielos ni en avenidas, piensa en barro. En miles de personas viviendo apretadas en casas de adobe, entrando y saliendo por los techos porque no había calles. Piensa en el olor a ganado, en el humo de los hornos de cerámica, en el murmullo de un mercado donde se intercambia grano por herramientas. Eso era Çatalhöyük, en la actual Turquía, hace 9.000 años. Y era, para los estándares de su tiempo, algo absolutamente extraordinario. Çatalhöyük tenía hasta 8.000 habitantes en su momento de mayor esplendor, una cifra impensable para una época en que la mayoría de los grupos humanos no superaban las pocas decenas de personas. Sus casas estaban construidas pegadas unas a otras, sin espacios entre ellas,
formando una masa compacta de paredes compartidas. Las entradas eran agujeros en los techos, accesibles por escaleras de madera. Los muertos eran enterrados debajo de los pisos de las casas, literalmente bajo los pies de los vivos. Era una ciudad que no separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Y eso nos dice algo fascinante sobre cómo esa gente entendía la existencia. Pero si Çatalhöyük fue el primer experimento urbano, Uruk fue la primera ciudad en el sentido pleno de la palabra. Ubicada en la actual Irak, a orillas del río Éufrates, Uruk alcanzó los 50.000 habitantes hace aproximadamente 5.000 años. Tenía templos monumentales, funcionarios administrativos, artesanos especializados y algo que cambiaría la historia humana para siempre: la escritura. No nació como poesía ni como filosofía, nació como contabilidad. Los primeros textos escritos de la humanidad son listas de bienes. ¿Cuántas ovejas entregó tal persona? ¿Cuántos sacos de grano hay en el almacén? La escritura fue inventada para llevar registros, para controlar, para no olvidar quién le debía qué a quién. En Uruk también nació algo que hoy llamamos burocracia, y aunque la palabra tiene mala reputación, fue un invento revolucionario. Por primera vez, una sociedad podía organizarse a una escala que superaba la memoria individual. Ya no necesitabas conocer personalmente a todos en tu comunidad para confiar en el sistema. Las tablillas de arcilla reemplazaron la confianza personal. Las instituciones reemplazaron las relaciones familiares. Y así, sin que nadie lo planeara conscientemente, nació el Estado. Nació la ley. Nació la ciudad moderna en embrión. Lo más asombroso de todo esto es la velocidad con que ocurrió. En términos evolutivos, 10.000 años es un parpadeo. En ese parpadeo, nuestra especie pasó de dormir bajo las estrellas a construir zigurats, de señalar animales en cuevas a registrar transacciones comerciales en arcilla, de seguir el instinto a crear sistemas legales. Ninguna otra especie en la historia de la Tierra ha transformado su modo de vida tan radicalmente, tan rápido. Y todo empezó con alguien que clavó una semilla en la tierra y decidió esperar. Hoy viajamos 12.000 años atrás para encontrar el momento exacto en que todo cambió. Vimos cómo el ser humano dejó de caminar y apostó su futuro a la tierra. Descubrimos que Göbekli Tepe reescribió las reglas, que la espiritualidad llegó antes que la agricultura, que los templos precedieron a las ciudades. Entendimos que plantar no fue un progreso fácil, sino una apuesta arriesgada que trajo junto con la abundancia la enfermedad, la desigualdad y la guerra. Y llegamos finalmente a Uruk y Çatalhöyük, los laboratorios donde la humanidad inventó la vida urbana, la escritura y el Estado. Pero hay una pregunta que quedó flotando durante todo este recorrido y que merece un momento de silencio. ¿Ganamos o perdimos? Cuando dejamos de caminar, cuando nos atamos a la tierra, cuando construimos muros para proteger lo que acumulamos, ¿nos hicimos más humanos o menos libres? No hay una respuesta simple. Y quizás esa incomodidad, esa tensión entre lo que ganamos y lo que sacrificamos, es exactamente lo que nos hace humanos. Lo que sí es innegable es que cada piedra de Göbekli Tepe, cada hueso encontrado bajo los pisos de Çatalhöyük, cada tablilla de arcilla de Uruk, todos ellos son capítulos de tu historia. No la historia de otros, la tuya. Porque tú eres el resultado de todas esas decisiones tomadas en llanuras polvorientas por personas que nunca supieron que estaban construyendo el futuro. El camino no termina aquí. Si esta historia te movió, compártela. Porque hay personas que necesitan recordar de dónde venimos.
Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos reconstruyendo el pasado con inteligencia artificial para que puedas verlo con tus propios ojos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el nacimiento de la civilización humana. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.